Bueno, la educación para el desarrollo surge principalmente vinculada al inicio de las primeras políticas de cooperación para el desarrollo y surge en un momento en el cual hay una preocupación por ver de qué manera se puede contribuir a favorecer el desarrollo de aquellos países que en ese momento se denominaban el bloque del tercer mundo. De esta manera, la educación para el desarrollo lo que pretende es intentar que la ciudadanía, fundamentalmente europea, porque hay que decir que la educación para el desarrollo surge en el contexto europeo, que la ciudadanía europea de alguna manera se ponga en contacto con las problemáticas que tienen estos países del tercer mundo y pueda dar su apoyo a esas políticas de cooperación. Claro, la educación para el desarrollo ha tenido una evolución muy larga y ha ido pasando de una perspectiva más asistencialista, más catastrofista también, ¿no?, en sus imágenes y en sus mensajes, hasta un momento como el actual, ¿no?, donde hay pues una perspectiva más crítica y una manera también más compleja de entender lo que son los problemas del desarrollo. Pero el origen tiene que ver con esas políticas de cooperación y a partir de ahí pues podemos trazar una evolución más o menos pautada, ¿no?, que hoy en día nos permite comprender cómo han sido esos procesos y cómo esa ciudadanía europea ha estado más o menos sensibilizada con las problemáticas del desarrollo. Bueno, si tuviéramos que trazar una evolución de la educación para el desarrollo desde su arranque en torno a los años 50, podríamos decir más o menos del siglo pasado en Europa, tendríamos que plantear en primer lugar que la evolución de la educación para el desarrollo ha estado muy relacionada con los propios debates que ha habido en torno al desarrollo y con los cambios que se han ido operando en el contexto internacional. En estos primeros momentos, cuando hablamos de lo que sería la primera, la segunda generación de educación para el desarrollo, estamos hablando de un periodo de tiempo más o menos comprendido entre los años 50 o 70 del siglo pasado. El desarrollo se entendía básicamente como crecimiento económico, de forma que había una idea de trasladar lo que había sido nuestra concepción. Cuando hablo de nuestra concepción me refiero a la concepción moderna, occidental, de entender el desarrollo, trasladar esa concepción a los países del tercer mundo, a los países del sur. Estamos utilizando terminología que se utilizaba en esa época, ¿verdad? Por lo tanto, la idea era que la cooperación para el desarrollo pudiera contribuir a facilitar ese crecimiento económico, entendiendo que de esta manera mejoraría la situación de las personas que viven en esos países y que enfrentan problemas de pobreza, de desnutrición, de hambre o de falta de derechos, conflictos, en fin. Todo esto nos habla de una imagen muy poco constructiva, ¿no?, y muy estática a la hora de entender esa dinámica. Y la educación para el desarrollo se hace eco de esta visión, de forma que en esta primera o en esta segunda generación de educación para el desarrollo, que en propiedad cabría hablar de sensibilización sobre educación para el desarrollo, ¿verdad? Lo que priman son imágenes y mensajes miserabilistas, ¿no? Si tuviéramos que acudir a un ejemplo, podríamos pensar en esas campañas del DOMU, ¿no?, donde aparece esa imagen del niño negro, delgadito, con la tripa hinchada, famélico. Entonces, bueno, eran este tipo de imágenes las que se utilizaban para intentar conmover el corazón de esa ciudadanía europea a la que se dirigen esas acciones y como resultado
digamos, conmover también el bolsillo, ¿verdad? De manera que el objetivo fundamental era recaudar fondos para los proyectos de educación para el desarrollo. Bueno, esa visión empieza a cambiar, si tuviéramos que situarlo también en un periodo cronológico, ¿no? Diríamos que hay una tercera generación de educación para el desarrollo que más o menos abarca los años 70, 80, y es un momento en el cual surgen en los debates sobre el desarrollo, surgen lo que conocemos como las teorías de la dependencia, que nacen sobre todo en América Latina. Y las teorías de la dependencia lo que vienen a demostrar es un poco la falacia de entender el desarrollo y el subdesarrollo como dos realidades inconexas que no tienen relación entre sí. Más bien lo que dicen es que efectivamente esas realidades están interconectadas hasta el punto de que el desarrollo de unos países, en este caso los países occidentales, los países que denominaríamos ricos, entre comillas, lo son porque han favorecido el subdesarrollo histórico de los países del tercer mundo, ¿verdad? Si trazáramos una línea desde el descubrimiento acá, veríamos que estamos ante 500 años de explotación, de colonización, de imperialismo, de apropiación de riquezas, ¿verdad? Eso explica el desarrollo de los países ricos. Por lo tanto, no se puede entender el desarrollo y el subdesarrollo como dos realidades desconectadas, sino por el contrario claramente interrelacionadas. Esto de cara a la educación para el desarrollo es un avance muy importante porque significa que en las propuestas que se hacen el objetivo fundamental ya no es hablar de los males del tercer mundo, sino intentar identificar cuáles son las causas que explican esas situaciones para, desde esa comprensión, de alguna manera hacer propuestas de cambio, ¿no? Es un momento también en el cual hay múltiples causas revolucionarias, ¿no? Por ejemplo, tiene lugar la revolución sandinista en Nicaragua y eso despierta también una corriente de solidaridad muy fuerte. De hecho, aquí en el País Vasco, los años 80 marcan un poco el despegue de la cooperación y marca también el momento, el origen, ¿no?, de muchas ONGs que este año están celebrando sus 30 aniversario, 30 y pico años, ¿no?, que llevan trabajando. La educación para el desarrollo de esa tercera generación, entonces, se hace una educación para el desarrollo más crítica, más consciente también de nuestras visiones eurocéntricas con las que hemos mirado el desarrollo y, bueno, con una necesidad de complejizar la mirada, ¿verdad? Siguiendo con esta evolución, ¿verdad?, nos encontraríamos ante una cuarta generación de educación para el desarrollo que abarca más o menos, esto de las fechas siempre es algo, ¿verdad?, un poco antinatural, porque hoy en día todavía encontramos prácticas propias de la primera generación, pero bueno, nos sirve para entender esa evolución. En lo que serían las características de lo que hemos llamado la cuarta generación de la educación para el desarrollo, nos estaríamos moviendo más o menos en la última década del siglo pasado, ¿verdad?, entre los años 90, 2000, y ahí surge dentro de este debate también en torno al desarrollo que acompaña permanentemente la evolución de la educación, surge el concepto de desarrollo sostenible. Es un momento en el cual hay una preocupación por lo que serían los primeros indicios de la crisis ecológica, ¿verdad?, y se plantea cómo este desarrollo industrializador que hemos tenido como propuesta para mejorar la vida de las personas está causando un deterioro ecológico muy fuerte y, por lo tanto, habrá que pensar en otra modalidad de entender el crecimiento económico si se quiere garantizar el derecho, digamos, de las futuras generaciones y de las presentes también a satisfacer sus necesidades, ¿no? Es una manera de entender que, bueno, que el planeta se está resintiendo de esa actividad humana que ha tenido tan poco en cuenta cuáles son sus propios límites, ¿verdad?
De cara a la educación para el desarrollo, en estos momentos lo que se hace es abrir la mirada, ¿no? Y entender que los proyectos, los programas educativos no tienen que hacer énfasis solo sobre los aspectos económicos, sino que deben de hacer énfasis también sobre otras cuestiones que tienen que ver con esta sensibilidad ambiental, ¿no? O con lo que tiene que ver con las miradas feministas, ¿no? De ver que el desarrollo no es, las políticas de desarrollo no son neutrales a las cuestiones de género, ¿no? Y por lo tanto no afectan de la misma manera a mujeres y a hombres, y se debe de incluir esa mirada de género, esa mirada feminista también en las propuestas de cambio que hagamos, ¿no? Pero vamos avanzando y llegamos a la quinta generación, ¿verdad? Lo que se ha denominado educación para la ciudadanía global. Aquí también el concepto de desarrollo humano que surge de Naciones Unidas nos propicia ese cambio de generación, ¿verdad? Desde ahí se entiende que el desarrollo debiera de poner a las personas en el centro y no a los mercados, ¿no? Como estamos hoy en día viendo que, bueno, que sigue siendo quizá el sistema dominante, ¿no? Desde ese punto de vista también se plantea la ciudadanía global como una propuesta educativa que lo que propone es que las personas seamos capaces de entender nuestra situación en un contexto más amplio, es decir, no mirar lo que nos ocurre o lo que acontece a nuestro alrededor solamente desde una mirada estrecha, sino desde una mirada más amplia y más compleja, ¿verdad? También es una propuesta para entender que una ciudadanía que sea capaz de movilizar otro tipo de políticas tiene que ser una ciudadanía consciente, crítica, empoderada, capaz de cuestionarse su propio papel en la reproducción de la desigualdad y en la reproducción de la injusticia, pero también capaz de implicarse en acciones colectivas y movilizadoras más amplias, ¿verdad? Yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante, muy cuestionador, porque, bueno, pues porque entendemos que ya no nos vale quizá, ¿no?, conseguir poniendo adjetivos al desarrollo, ¿no? Desarrollo sostenible, desarrollo con perspectiva de género, desarrollo humano, ¿no? Estamos en un momento en el que nos cuestionamos el propio concepto de desarrollo, porque entendemos que hay que cuestionar las bases profundas en las que se asienta, ¿verdad? Y hoy en día estamos ante un triple sistema de dominación muy fuerte, que sería el sistema de dominación capitalista, el sistema de dominación patriarcal y el sistema de dominación también extractivista. Y bueno, creemos que los movimientos sociales, las ONGs, ¿no?, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y en general la ciudadanía que apueste por un mundo más justo y más equitativo, tiene que cuestionarse estas bases para poder pensar en otros modelos de ser y de estar y de generar felicidad radicalmente diferentes de los que conocemos hasta ahora, ¿no?